Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En estos días de frío y agenda vacía, subí a una montaña para hacer el intento que permiten las alturas de tomar perspectiva para entender mejor el mundo en que vivimos. Y me encontré con un viejo filósofo que lleva 60 años estudiando los vaivenes, los dolores y las frustraciones de América Latina. Me decía con optimismo, somos el continente del futuro. Y cerraba menos contento en un presente que nunca pasa. Me hizo prometer que daría un grito de alerta sobre los males que vive un gran país de nuestra América, en el que un grupo de rufianes secuestró el sistema de justicia y me pidió que a los secuestradores les dijera: Guatemala no merece y no tiene por qué aguantar que una banda de delincuentes arrogantes con poder como ustedes, ocupe posiciones importantes en instituciones fundamentales del Estado, como las fiscalías y las cortes, desde donde fiscales pistoleros y jueces deshonestos compran, venden y prostituyen la justicia. Un país sin justicia o con la justicia del sicario que ustedes imponen no es país. Es un territorio donde se aplica la ley del que se cree más fuerte, pero váyanse con cuidado. Ustedes están muy lejos de ser lo que se creen que son. Guatemala es una nación de gente paciente y tolerante, pero no tiene una gota de tonta y mucho menos de cobarde. Ustedes, sicarios de la justicia, además de fabricar evidencia, retorcer leyes y servir a sus capos persiguiendo inocentes, a quienes consideran enemigos de su organización criminal, tienen su propio medio de comunicación, si se puede llamar así, a eso que hacen ustedes desde unas cuentas anónimas, mercenarias y cobardes, donde mienten, amenazan y difaman, según ustedes, para inhibir, silenciar o intimidar a críticos y opositores. Pero solo hacen el ridículo. No les falta nada. Ustedes son los peones y los alfiles de las mafias que ensamblan estados criminales. Y remata el maestro, pero no llegarán lejos porque nunca llegan a ningún sitio quienes se comportan como ellos. Si les queda un poco de dignidad, váyanse. Si les queda un poco de vergüenza, renuncien. Esto es lo que Guatemala demanda. Esto es lo que su pueblo exige desde que ustedes, además de haber secuestrado el sistema de justicia, pretendieron también robarse nuestra democracia. Ténganlo claro, en Guatemala encontrarán siempre a un pueblo valiente y decidido a luchar por su dignidad, a defender su democracia y a morir por su libertad. 2024 será el año de más elecciones en la historia de la democracia en el mundo. La mitad de la especie humana vive en geografías que celebrarán elecciones. En el continente americano, Estados Unidos y México cambiarán de gobierno, y por su tamaño y relevancia, lo que sus pueblos decidan en las urnas marcará el futuro político del planeta. En Guatemala, las autoridades electas tomarán posesión el próximo 14 de enero, gracias a su pueblo valiente y a pesar de múltiples intentos de golpe e imposición de un Estado criminal, operado por la corrupción y el narcotráfico, que tienen secuestrada la presidencia y espacios importantes del Congreso y el sistema de justicia. Por un lado, el nuevo gobierno guatemalteco enfrentará desafíos de seguridad jurídica y estabilidad democrática extraordinarios. Y por el otro, el precedente que se asiente en la cabeza de Centroamérica marcará el rumbo de la región. Si la fuerza y el prestigio político de una nación están en su sistema de justicia y en su Congreso, Guatemala está débil y en peligro, y su dignidad republicana está en entredicho. La sobrevivencia del nuevo gobierno depende de que encuentre los mecanismos legales y cívicos para forzar la renuncia de la incompetente y autoritaria fiscal general, de los fiscales cómplices y de los jueces prevaricadores. Los grupos que hoy dominan en los tres poderes del Estado guatemalteco responden a los intereses de un Estado autoritario y criminal, no a un Estado democrático de derecho que respeta el principio de la República Constitucional, que es la división de poderes. Por eso,
Si Guatemala quiere rescatar su democracia, su nuevo gobierno y los ciudadanos tendrán que unirse en un gran esfuerzo cívico. Y lo primero que deben exigir es la renuncia de Porras, Curruchiche y sus cómplices. 2024 llega con retos formidables para América Latina. En Ecuador, el joven Daniel Noboa asumió la presidencia por un periodo de 18 meses, enfrentando al correísmo, la corrupción y el narcotráfico, que son más o menos lo mismo. En Argentina, contra viento y marea, Javier Milei, con la bandera de la libertad, intenta hacer el milagro de rescatar una economía quebrada y sobreregulada por el destructivo peronismo, corrupto y populista. Por el bien de América Latina, Noboa y Milei deben resistir y demostrar al mundo que la democracia liberal, con sus imperfecciones, es el único sistema que desarrolla naciones. En el plano electoral, en junio, el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de recuperar su libertad y su futuro con Xóchitl Gálvez, o condenará a México al populismo corrupto y autoritario que representa Claudia Sheinbaum, la candidata de AMLO. Y en Estados Unidos, preocupan de sobremanera las dos opciones que, hasta este momento, parece que competirán por la presidencia de la nación más poderosa del planeta. Ucrania, Taiwán e Israel. El debilitamiento de la democracia en el mundo como marco de convivencia. Una economía global insuficiente. Alta conflictividad global y los desafíos de la inteligencia artificial harán de 2024 un año volátil y peligroso. Un año para aprender y recordar. Por eso, sentar precedentes de democracia republicana, justicia y libertad, allá donde se pueda, es de suma importancia. Por eso, la cabeza de Centroamérica debe limpiar su ministerio público, sus cortes y su Congreso. Por eso, Noboa en Ecuador y Milei en Argentina deben tener éxito en sus presidencias. Por eso, México debe elegir bien y Estados Unidos debe regresar a la racionalidad para volver a ser el faro global de democracia, justicia y libertad. Estas son las victorias que el mundo necesita en 2024 para devolver a los pueblos el derecho a la esperanza y para la gloria de la libertad. Los continentes de nuestro planeta inician un nuevo año con más problemas de los que quisiéramos, pero también con oportunidades. Sin embargo, hay países que han venido acumulando una serie de errores, de tareas pendientes o incluso acciones premeditadas con mala fe y con intenciones incluso criminales, de las que vamos a revisar un poco en estos primeros días del año para básicamente exponer las amenazas y buscarles soluciones. Para esto tengo el gusto de presentarles a Jorge Martín Frías. Él es consultor, analista, director de la Fundación Disenso en España, que es una fundación muy cercana al partido Vox, uno de los grandes partidos de España y de Europa. Jorge, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias, Dionisio. Mira, ¿cómo ves Iberoamérica en estos inicios, primeros días, apenas empezando el 2024, cuando venimos de un 2023 que nos deja un saldo, excepto un caso como el de Argentina y algún otro, muy negativo? Lo veo a pesar de todo con esperanza, porque la victoria de Javier Milei y la elección que han dado todos los argentinos y el propio Javier Milei y también lo que era el partido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, esa respuesta en la cual han puesto primero los intereses de la patria frente al interés partidista, creo que es una elección no solo para todos los países de Iberoamérica, sino también para los de España. Y a pesar de que la región se encuentra en un momento muy complicado, Argentina es un país muy importante dentro de toda Sudamérica. También está, a pesar de que ganó el rechazo en el plebiscito chileno, también, sin embargo, es una buena señal, porque en el fondo la Constitución chilena goza de muy buena salud, porque ha habido ya 2 plebiscitos y los 2 han dicho que no. Que dicen que es la Constitución Pinochet-Lagos, que al final porque hizo la reforma Lagos. No está mal. No está mal. Y también lo que transmite es que ya los chilenos lo que quieren es que los políticos se pongan a crear prosperidad, a generar seguridad, que es un tema muy importante que está empezando a tener un problema serio y severo Chile.
que era un problema que antes no estaba. Y entonces yo lo veo todo con esperanza. Es verdad que en la región hay bastante inestabilidad. El narcotráfico y el crimen campan a sus anchas. Hay determinadas organizaciones como el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla que colaboran abiertamente con el narcotráfico y a los cuales dan soporte a algunos gobiernos o a algunos líderes. Y eso siempre hay que verlo con bastante preocupación porque la capacidad... Bueno, Chile en 2019... Esos incendios sí, son empezaron. brutales. Jorge, cuando hablas de Argentina, hay que ponerle atención a lo que hizo el peronismo durante 40, 50 años, que fue básicamente quebrar el país, pero en lo que lo iban quebrando fueron construyendo una masa de votantes que les permitía ganar a través de las distintas elecciones, que las tenían, pero eran elecciones muy amañadas porque el presupuesto nacional, los ahorros del país, la riqueza del país, luego el endeudamiento y luego la emisión monetaria sirvieron precisamente para construir pues una masa de votantes dependientes del Estado y por eso votaban por ellos, pero quebraron el país. Es lo mismo que está haciendo López Obrador en México, de alguna manera Lula en Brasil y Pedro Sánchez en España. ¿Cómo se enfrenta a esto en América Latina? Es muy peligroso. Es verdad que es muy interesante y sobre todo España debe mirar bastante hacia Argentina y hacia Iberoamérica para saber cómo ir actuando. Vayamos por partes. El caso de Argentina, evidentemente, el peronismo y el kirchnerismo ha destrozado absolutamente todo. Y Milei recibe un país quebrado. Yo estoy convencido de que Milei va a acertar y va a ser un referente de que, además, yendo con convicciones, se puede gobernar mejor, sacar a los países de la pobreza, crear prosperidad y, sobre todo, que gobierne la libertad. Ha tomado buenas decisiones. Una de ellas fue no enviar embajadores a Cuba, Nicaragua y a Venezuela. Eso es muy respetable. Eso es muy respetable. Quitó también lo que llaman allí pauta, subvenciones a los medios de comunicación, que tenían más de 40.000 millones de pesos. Como saben, disminuyó los ministerios, la Secretaría de Estado, y acaba de sacar una ley de desregularización total. Y luego, respecto de lo que decías de España, España se está iberoamericanizando en el peor de los sentidos. ¿Es una tragedia? Es una tragedia total. España está tomando una deriva en la cual está empezando a haber un proceso constituyente. Lo que pasa es que no es un proceso constituyente como estamos acostumbrados en la región, que va a través de asambleas. Claro, y populista. Y populista. Sí. Pero España, a través de, como se sabe, desde la aprobación de la ley de amnistía, que luego irá al Tribunal Constitucional, que es un tribunal constitucional que está controlado por el PSOE, el Tribunal Constitucional, ojalá no, pero va a hacer de intérprete de la Constitución, y si le da carácter de constitucionalidad, allí estará teniendo lugar un proceso constituyente. Jorge, si tuviéramos que prepararnos para escenarios muy negativos en un mundo con una economía global insuficiente, la política no está funcionando, los buenos son pocos y excepciones, y luego los pueblos no hemos aprendido a votar. Estamos con demasiada frecuencia votando a los peores, que muchas de las veces son los menos malos de lo que se presentan a los procesos electorales. ¿Cómo se corrige esa cultura, ese ciclo, esta desgracia? Bueno, yo en primer lugar creo que teniendo buenas élites. Todo lo que está pasando en la región, en Europa, está unido a que tenemos unas élites malas, con perdón, que no están a la altura, ni están transmitiendo, no están haciendo el papel que le corresponde a una élite, por decirlo de algún modo. Por otro lugar, evidentemente, exigir mucho más a los políticos. Claro, claro. Porque al final la realidad sigue siendo de que el mundo, y especialmente Iberoamérica, tenemos muchos problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, no hemos aprendido a gobernarnos. Y parece que eso toma mucho tiempo. Bueno, pero si sirve de consuelo, España tampoco parece que nos estemos gobernando muy bien. Y lo que demuestra sobre todo es que hay que proteger las instituciones. Sí. Claro. Y cuando hablas de las instituciones, Jorge, y vemos lo que ha venido sucediendo de México a la Argentina, que ahora Milei lo va a recuperar, pero México, Guatemala, por supuesto, las dictaduras, que son eso, dictaduras atroces
y criminales, pero vemos algunos países, Guatemala ha venido sufriendo esto de una manera absolutamente brutal, donde lo que hace el narcotráfico, el crimen organizado desde las instituciones del Estado, es que cuando cooptan o secuestran el sistema de justicia, ese es el final de la democracia, ¿no? Es que eso es lo que está pasando ahora mismo, insisto, a nivel mundial. Por un lado, es verdad que los que cooptan pueden ser del crimen organizado o del narcotráfico, pero en otras ocasiones a veces son partidos que cooptan las instituciones y las ponen a sus servicios partidistas. Y eso lo que hace es que destroza totalmente las instituciones, genera una desconfianza brutal y además pone a los ciudadanos ante un dilema. Claro. Porque a veces quien hace la ley puede estar haciendo una ley injusta. Sí, o incluso cuando hacen la ley también hacen la trampa, ¿no? Pues Jorge, precisamente por eso Iberoamérica necesita una fundación disenso potente, fuerte, con capacidad para ser parte importante de la solución. Mucha suerte en esas batallas, Jorge. Gracias. Hasta siempre con ustedes. Volvemos en un momento para continuar con Razón de Estado. Sí es cierto que el principal problema del mundo es político, de gobernanza, que lo es, y que esto es lo que genera una serie de problemas sociales y económicos que le hacen mucho daño a la especie humana, pues hay que hablar del problema de fondo, que es la política. Y para esto tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Fernández. Él es consultor, analista, profesor universitario. Hace unos días, semanas, ya nos contará él, asumió la posición de decano. De la Universidad de las Hespérides, decano de posgrado. Así es. Un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto le va a dar muchas sorpresas a Iberoamérica. Doctor Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias, Dionisio, siempre un placer. Tú, además de ser un gran catedrático, el más querido por sus alumnos siempre allá donde esté, tienes una concepción de la política y de cómo ésta funciona en el mundo y especialmente en Iberoamérica muy potente. ¿Qué hacemos los iberoamericanos para mejorar la forma en que nos gobernamos? Bueno, efectivamente, y es algo que hemos hablado muchas veces y creo que sigue siendo una asignatura pendiente, el gran reto de Iberoamérica es recuperar la política, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado la política en manos de organizaciones criminales, en manos de narcos, en manos de corruptos. Entonces esa asignatura pendiente sigue estando ahí y es un reto de primer nivel para todos, para toda la sociedad, claro, para las élites y para la ciudadanía en general, ¿no? Claro, y las élites en especial que viven mucho en sus burbujas y aisladas del quehacer político, no se están dando cuenta que se están quedando sin países, lo cual a la élite económica les podría hacer que se paren quedando sin empresas, a la élite académica sin universidades y a la sociedad civil en general pues sin las libertades y los derechos que una sociedad necesita. Nadie es consciente del valor que tiene la política de calidad, del valor que para la sociedad en su conjunto, élites, no élites, tiene la política de calidad. Y es cierto que las élites muchas veces han pensado a corto plazo, han salvado el partido a corto plazo y eso ha tenido, pues en algunas situaciones, costes muy elevados y generado situaciones muy dramáticas, que en América Latina lo hemos visto en un gran número de países, claro, desafortunadamente. Cuando hablabas el impacto que cada vez más tiene la corrupción y el narcotráfico, el crimen organizado, en la política, en los estados y en las instituciones, está el tema de los sistemas de justicia, ¿no? Que es una especie del golpe final que dan los estados criminales. Dicho esto, de cuando hay grupos criminales que van contaminando las instituciones, el último golpe es la justicia. Y hemos visto como en México, en Guatemala, las dictaduras, por supuesto, que son estados criminales totales. Ecuador con un nuevo gobierno, pero también con una amenaza muy grande por la corrupción, el narcotráfico y la contaminación al sistema de justicia, y así para el sur. ¿Qué deben hacer los países para rescatar esa parte del Estado que es esencial para seguir siendo una democracia? En primer lugar, presionar a las autoridades por la defensa de la división de poderes, esa que está erosionándose cada día más, desapareciendo cada día más. Porque efectivamente es cierto que la justicia es el último paso, ¿no? Han descubierto que el golpe de estilo tradicional no tiene sentido, es excesivamente costoso y es mejor cooptar y capturar el Estado aprovechando las elecciones y luego ir
progresivamente infiltrando todas las instituciones. La ciudadanía y sobre todo ciertas organizaciones de la sociedad civil deben de estar muy activas a la hora de movilizar y a la hora de denunciar con datos y obviamente con rigor y seriedad pues ese proceso de captura y cooptación. Y yo creo que en algunas realidades nacionales se está haciendo. El problema es que, claro, el adversario con el que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y la buena política, digamos, pues no tiene escrúpulos. Sí. Y luchar contra esas mafias es altamente costoso. Doctor, aunque no querramos, cuando tú y yo nos sentamos a conversar, siempre le damos vuelta a un mismo tema, que es la plataforma académica necesaria para Iberoamérica, que podría unir a la sociedad, desde la academia, a los partidos políticos, ¿no? La formación de una nueva generación de tecnócratas, de dirigentes, de hombres y mujeres que sean capaces de gobernarnos mejor. ¿Cuándo se va a hacer realidad ese sueño que compartimos? Pues es un sueño que compartimos desde hace más de una década, Dionisio. Sí. En mi caso, por lo menos, que es los años que llevamos de relación. Y la verdad sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Recuperar la política, dignificar la política. Y muchas veces la gente dice, ¿y eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en saber entender qué es una democracia, en definir qué es democracia. Los comunistas dicen que la democracia es un concepto en disputa, ¿no? Los antisistema dicen que la democracia es un concepto en disputa. Habrá que proponer una alternativa, habrá que tener claro qué significa la división de poderes, qué representa y cuál es el valor del Estado de Derecho. Y todas las élites que participan activamente en política, independientemente de los partidos, deberían de tener claro que para que una democracia liberal funcione correctamente, pues hay unos principios que hay que respetar y de los cuales no hay que salirse, ¿no? Claro. Y muchas veces eso solo se consigue a través de la formación. Y cuando dices democracia liberal, la gente olvida que se insiste sobre ese gran concepto, porque es el sistema que funciona, que ha dado resultados, que por ejemplo le permitió a los segundos 50 años del siglo pasado ser el ciclo de la historia considerado el mejor. Y ese se acabó. El ciclo que estamos pasando ahora, en este siglo XXI, está cada vez más complicado, y por eso rescatar la política no solo es una cuestión esencial, sino de sobrevivencia, ¿sí o no? Sí, es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión, otra vez, también de recuperar la dignidad, ¿no? Porque, efectivamente, la segunda mitad del siglo XX fue una época de desarrollo, ¿no? De prosperidad para muchos, ¿no? Sí. Sobre todo aquellos que formaron parte de democracias liberales funcionales, ¿no? Ese modelo que ha entrado en crisis, pues hay que volver a recuperarlo. Esa es la conclusión, ¿no? Hay que volver a recuperar los valores que sirvieron de cimientos al mismo y el espíritu que impregnaba las sociedades que formaban parte de ese modelo, que también aquí tenemos todos parte de culpa, ¿no? Y hemos hablado de las élites, pero también la ciudadanía tiene parte de culpa siendo víctima de discursos demasiado demagógicos, etcétera, ¿no? Pues doctor Fernández, qué bueno para Iberoamérica que cuenta contigo desde tribunas como esta y desde la cátedra. Un saludo, Dionisio. Gracias, doctor. A ustedes también gracias por estar con nosotros una vez más. Esto es Razón de Estado.